Un nuevo programa de las provincias también existen. ¿Existen realmente las provincias? En la Constitución Nacional existen las provincias, pero lamentablemente no tenemos en nuestro país un sistema federal real. Tenemos un país federal porque son 23 provincias y la capital y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que para ciertas cosas tienen atribuciones propias y la nación no puede intervenir en ellas. Pero resulta que el dinero es el que mueve a las provincias y quien maneja el dinero es el gobierno nacional. La Constitución establece un régimen de coparticipación sobre aquellos impuestos que percibe la nación. La coparticipación significa que hay que repartirlo entre las provincias de acuerdo a su población, de acuerdo a sus necesidades y a la necesidad que pueda tener el gobierno central de desarrollar, por ejemplo, una zona de frontera o un lugar como la Patagonia o los límites del norte del país, y también que pueda permitir aprovechar nuestra plataforma submarina, que hay un caudal de peces que pueda significar, con un sistema de explotación y de barcos que se pueden realizar en nuestro país, un ingreso en dólares semejante a lo de los ingresos que produce la actividad agropecuaria, que ese es otro tema. Ahora, estamos prácticamente convocados por el tema de las vacunas. El diario El Litoral de hoy nos da una síntesis de las vacunas y nos habla de las del Reino Unido, de Estados Unidos, una de Estados Unidos y Alemania y la de Rusia. Nosotros estamos, embarcados con la vacuna rusa, que hizo acuerdo con la Argentina. En diciembre del 2020 comenzó un plan de vacunación en el país con las primeras 300.000 dosis, dice el diario El Litoral. Ahora, de las 300.000 dosis que compra la nación, o que son estas que se dice que llegaron ya al país, se distribuyen en el país. A nosotros nos ha tocado alrededor de 6.000 dosis. Ya hemos recibido algunas de ellas. Pero ahora parece que estamos cambiando las reglas sanitarias. ¿Por qué digo esto? Siempre escuchamos, hasta hace un par de días, no más, escuchábamos que todo el sistema de vacunas era una vacuna un día y a los 21 días había que hacer la otra dosis. Ahora, es decir, que para 1 millón de personas necesitábamos 2 millones de dosis, una para la primera y a los 21 días la segunda. Ahora hay quienes resuelven o están hablando de que con 2 millones de dosis, podemos vacunar 2 millones de personas. ¿Cómo hacer? Y que con una sola dosis tenemos un 70-80% de resultados positivos. Y con las 2 dosis se va ya a 90%. Es decir, si seguimos así, vamos a decir, con media dosis podemos vacunar 4 millones.
Y entonces, ¿cuál es la seguridad que le damos a la gente, al pueblo, de que esa vacuna les va a dar un buen resultado? Otro tema es que para mí y muchos que ya pasaron los 60 años, que es una parte importante del país, de habitantes del país, es que la vacuna rusa no se puede aplicar a las de más de 60 años. Resulta que la vacuna Pfizer o la Moderna, que son las que se están usando mayoritariamente en el mundo, no tienen esta limitación. Y hablando con amigos de España, me decían que ellos están aplicando en este momento en España la vacuna Pfizer y empiezan con la Moderna. Y la prioridad, ¿sabe cuál es la prioridad? Los mayores de 65 años, que son los de mayor riesgo. Y acá hacemos al revés. Vamos a vacunar a los de menor riesgo, a los menores de 60 años, que todas las estadísticas nos señalan que son los de menor riesgo. Y nosotros, los que ya pasamos los 60 años y con holgura, estamos condenados a ser víctimas del COVID-19 porque la vacuna que se va a importar o que se importó de Rusia no sirve para los mayores de 60 años. En Inglaterra se utiliza, en Gran Bretaña, la Pfizer y también la Moderna. Ya la reina, con 94 años, se vacunó ahora casi un mes. Ahora se vacunó también Felipe, el esposo de la reina, el príncipe, o no es el rey, es el príncipe. Ya ellos se han vacunado, pero nuestro presidente no se vacunó porque tiene más de 60 años y la vacuna que tiene a su disposición es la rusa. No sabemos cuánto es la edad de la señora vicepresidenta, el señor gobernador, el vicegobernador. Es decir, yo sé cuántos años tengo, que parece que somos chatarra. Los de más de 60 años ya somos chatarra, porque no estamos considerados. No hay una vacuna que va a venir a la Argentina que permita que los de más de 60 años seamos vacunados. Ahora se dice que va a ir un segundo avión de aerolíneas con triple tripulación y algún invitado más. En total se van 15 o 20 personas para mirar. Va a traer otras 300.000 unidades. Pero tampoco va a servir para los de más de 60 años. Y si a eso le agregamos que a los de menos de 60 años le vamos a hacer una sola aplicación, porque la vacuna rusa no es suficiente la producción que tiene, entonces prácticamente estamos desnudos, por no decir otra cosa. Se habla, por ejemplo, de información periodística, de que el costo de la vacuna rusa es de $10 por cada dosis. La desarrollada por Pfizer es de 19,50. La de Moderna entre 25 y $37 cada una. Y la de Universidad de Oxford y AstraZeneca, esta merece un comentario, la de Oxford y AstraZeneca. Resulta que esa lo vamos a hacer acá, en el país.
pero que la vamos a mandar de acá a México, no sé para qué, parece que para envolverla, para prepararla, no sé, no está claro para qué vamos a hacer pagar este costo que se dice de $3 y es ficticio, porque vamos a tener que mandar un avión a buscarla, a llevarla, mejor dicho, a México, y después de México traerla otra vez para acá. 2 viajes. También ocurre con la de Rusia, que todos estos, digamos, estos importes son ficticios, porque hay que agregarle lo que nos va a costar traerla. Y cuanto más lejos, más caro se convierte. No es lo mismo traer una vacuna desde Estados Unidos que traerla de Rusia o una vacuna de España. Reitero lo de España y de Israel y de Estados Unidos. Los mayores de 65 años pueden vacunarse. Y tenemos un cuadro donde de las vacunas administradas, donde aparece Israel tiene 19,55, es la que más ha vacunado de todo, de la lista que está a consideración de ustedes. México el 0,05, Chile el 0,06, Argentina el 0,09, Polonia el 0,50, Alemania el 0,57, Canadá el 0,62, Italia el 0,68, Portugal el 0,69, estoy salteando para no leer todo, Dinamarca el 1,76, los Estados Unidos el 1,79, es la cantidad de dosis por cada 100 habitantes de vacunas administradas. Después tenemos los Estados Árabes con el 9,52 y Israel con el 19,55. Vacunación en el mundo, dice el titular del diario Clarín. Un proceso lento y desigual en el que Israel lleva la delantera. Y está aplicando las vacunas de Pfizer y de Moderna. Entonces yo pregunto, y con todo respeto, señor gobernador, señor ministro de Salud Pública, ¿qué es eso de las 300.000 vacunas que compró la provincia? ¿A quién? ¿Son las rusas? ¿Las de Pfizer? Porque si son las rusas, yo directamente tengo que bajar la cortina. Porque ya yo no voy a poder tener acceso a esas 300.000. Y ya hay una persona de actuación pública que dice que, y terminemos con los jubilados y no importa si no es aplicable a los mayores de 60 años. En definitiva puede ser un ahorro para el país liquidar a los que se jubilan, a los jubilados, y liquidar a los demás de 60 años. Los nazis lo hicieron con las cámaras de gas contra los judíos. Acá podemos hacer algo similar, no proveyendo de vacunas para los demás de 60 años y que se arreglen con el COVID-19. Yo no creo que el señor gobernador, ni el señor ministro de Salud Pública, ni ningún habitante del país piensen que los que tenemos más de 60 años quedamos a la deriva, a la espera de que los rusos resuelvan que se puede aplicar a más de 60 a prueba, a ver qué pasa, o que cambiemos de proveedor. Si resulta que el traje que compramos no nos queda bien, no soluciona nuestro problema, cambiamos de sastrería. Si resulta que la vacuna rusa
no soluciona los problemas del país, y eso significa de más de 60 años, entonces cambiemos de proveedor. Muchas gracias, señores rusos, por su apoyo, pero vamos a comprar un poco de la vacuna que se puede aplicar a los de más de 60 años. Hay mucho más sobre esto y vamos a seguir hablando. Un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Como resultado de toda esta situación, que en la Argentina vamos a tener una vacuna que no es apta para los de más de 60 años, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice el diario Clarín, ya hay argentinos que viajan a Miami y se vacunan contra el virus. En el programa anterior decíamos de que hay agencias de viaje conectados con hoteles de Miami que no cobran el pasaje, te aseguran, si tenés más de 65, atención, más de 65, es que el mundo le da una preferencia a los de mayores riesgos. En la Argentina, los de mayores riesgos no tenemos cobertura contra el COVID-19. Piense usted que tiene menos de 60 años, pero tiene un padre, tiene un abuelo, tiene un hermano. Esos no están, si tienen más de 60 años, no van a estar cubiertos, aunque vengan 3 millones de vacunas y de factura también, porque todo esto se va a pagar. Ahora, sacamos pecho de que Corrientes compró 300.000 vacunas para los correntinos. Pero nadie sabe dónde están. Si se compró, si se van a proveer, si van a venir en el 2025, cuando ya termine esta pandemia, etc. Todo esto se armó un revuelo porque la doctora Rubinstein dijo de que estaba en Estados Unidos, esto es lo que se publicó, que estaba en Estados Unidos donde su hija reside, y como tiene más de 65 y la madre también, se vacunaron. Tal vez cometió un error esta colega abogada de hacer público el tema, porque entonces ahora vino la reacción desde Estados Unidos de momento, ¿qué es lo que está pasando en Miami? Gente que va de Nueva York a Miami para vacunarse. Pero bien, resulta que en las redes, en una de las redes de las tantas que a uno le llegan, salió un escrito
de un fulano. Muchas veces ni se sabe quién es porque aparecen los números de teléfono y no se sabe el nombre. ¿Sabe lo que decía este señor? O está mal de la cabeza o cerca le anda. Pide que a la doctora Rosenfeld, a raíz de que fue a Miami y que se vacunó en Miami, se le quite el título de abogada, se la baje de la matrícula. Está loco. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Censuremos o apoyemos a la colega, pero el título es otra cosa, el título de abogada. Pero bien, en este mundo hay para todo. Yo contesté ese mensaje en los términos que me parecieron. Pero bien, yo pregunto, y lo digo con dolor porque fue en carne propia. Mi padre estuvo enfermo en Buenos Aires, tuvo un cáncer. Entonces, ¿qué le aconsejaron los médicos de acá? Vaya a Estados Unidos a hacerse el tratamiento. Lamentablemente falleció en San Francisco. Con el tiempo, mi primera esposa, Graciela Solari, tuvo un cáncer, joven. ¿Y qué hicieron los médicos argentinos? Vaya a Estados Unidos. Porque todos reconocen que ahí están más avanzados. ¿O usted no sabía que en Estados Unidos hay avances? Acá también, en Corrientes. Los otros días yo tengo un posible problema de sordera. Menos mal que puedo hablar, ¿no es cierto? Si no me muero. Un posible problema de sordera. La profesional que me atiende me dijo, hágase tal o cual cosa, y si no, váyase a Buenos Aires. La misma profesional de acá. Es decir, entonces, agarrarnos de la cabeza porque una abogada con que tenía una parte de su familia allá o no, o tiene la plata suficiente para ir a Estados Unidos, ponerse la primera, volver y ir en busca de la segunda, hay que echarla de la matrícula. Lo que sí, y vuelvo, es cansador lo que voy a decir, se van a cansar de escucharme, porque tengo 87 años, no sé cuánto tiempo más voy a vivir. Ojalá sea para un tiempo, pero resulta que no tengo cobertura. Mi país, mi provincia, no me facilita la cobertura contra el COVID-19, contra lo que está haciendo el mundo, que le da prioridad a los de 65 años. ¿Saben qué exige Miami para que poder vacunarse en Miami? No le preguntan otra cosa, tiene 65 años, a vacunarse. El requisito es tener 65 años, porque somos los que estamos con mayor riesgo. Yo corro un riesgo al trasladarme de mi casa al estudio para hacer el programa y voy a seguir haciéndolo. Y si no tengo suerte, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo.
Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. El tema de los servicios de colectivos en nuestra ciudad es un problema que año a año se va repitiendo, que la tarifa es alta, que la tarifa es baja, que los sueldos son pocos, y ahí tuvimos en estos días 4 días de paro. Es decir, que la ciudadanía se quedó sin movilidad, o había que tomar remises, taxis o venir caminando. Para poder tener una idea de esto, lo invitamos al doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras y Servicios Públicos. Es decir, el servicio de colectivos, si bien es un problema municipal, es un servicio público y conoce sobre este tema. Bienvenido, Marcelo. Vamos a ver cómo ves este tema. Bien, Toto, como siempre, agradecido por la invitación, y si ya me das la palabra, voy a arrancar. Este es un programa en el que quiero hacer un poco de enseñanza, por decir de alguna manera, didáctico y también crítico. Digo para que la gente entienda y se ubique. Los servicios públicos en la República Argentina básicamente están a cargo del Estado Nacional, provincial o municipal. En el caso de Corrientes tenemos 2 servicios que son provinciales, el de la energía eléctrica, prestado por el Estado, y el de aguas y servicios cloacales, que están a cargo de una empresa privada. Y en el orden municipal, la prestación de los servicios de recolección de residuos y de los colectivos, servicio urbano de pasajeros. Bien, para llegar a esta situación, el Estado, bueno, si decide prestarlo él, lo presta, y si no, hace una suerte de licitación, llama a terceros interesados, empresas interesadas, a cotizar y ofrecer la prestación del servicio. Una licitación, digamos. Una licitación, efectivamente. Esto así ocurrió en la época que Tato Romero Feri era intendente municipal. Más de 30 años. Y se hizo una buena licitación, se presentaron varias empresas y empezaron a prestar el servicio. Luego de a poco una de las empresas, concretamente ERSA, fue abordando el servicio, tomando el servicio de otras empresas, y finalmente quedó prácticamente como única, salvo la de Turismo Miramar y Santa Ana, que son empresas, si se quiere, menores. Bien, hay conflictos de intereses, hay problemas con los sueldos, como en este caso. Yo no recuerdo, pero de aquí hace 12 meses atrás, por lo menos, habrán perdido 15, 20 días de prestación de servicio de pasajeros en la capital de Corrientes. El último, que hiciste mención y que mencionaste la semana pasada. Las empresas, en este caso, necesitan, obviamente, trabajar y brindar el servicio recientemente y cobrar por ello. Obviamente reciben una contraprestación, que es el pago de la tarifa por el usuario. Hace pocos días se elevó la tarifa plana a 40 pesos en el orden del servicio en capital. Están los subsidios nacionales, provinciales, municipales, etcétera, etcétera, para mantener la prestación del servicio. Obviamente, como todas las cosas,
hay que estar en detalle, pero yo no quiero ser ligero en decir, pero tampoco quiero dejar de hacerlo. Cuando hay problemas en un negocio, el negocio que avanzás no funciona, y cerrás y devolvés las llaves y se terminó y te dedicás a otra cosa. Pero no entrar en esta cuestión, porque así aparece confuso. En un momento son intereses de la empresa, en otro momento son intereses de los choferes, en otro momento pareciera ser que es una cosa combinada. Y para eso el Estado tiene que actuar. Y a mí me sorprende terriblemente que no hice un seguimiento profundo, pero no vi manifestaciones de las autoridades que tienen que intervenir en esta cuestión. Los concejales, por ejemplo, ninguno. Los concejales de la oposición en buena hora, río revuelto, ganancia de pescadores, porque esto significa una crítica, que ayer la estuve escuchando por televisión, de la ciudadanía, muy importante. Y crítica lógica, porque como decía, la gente se tiene que mover en remis. Un remis, de acuerdo a la distancia, menos de 150 pesos no te sale. Ida y vuelta 300 pesos para un trabajador. O dejar de hacerlo y no venir a trabajar, con la pérdida del presentismo, del día de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, y caminar, alguien que vive en Laguna Brava o que vive en Santa Catalina, con estos calores de 48 grados de sensación térmica, tampoco va. Entonces, es ahí donde tiene que actuar. El departamento ejecutivo de la municipalidad, intendente, viceintendente. Y como yo decía, en principio la solución no es fácil, pero si se la trabaja, sí, es sencilla. Ante incumplimientos te dan las sanciones de las empresas. Se le aplicará multa en una primera oportunidad, se le volverá a multar, pero llegado el momento, si es necesario, muy sencillo, se hace una declaración de emergencia del servicio público de pasajero urbano en el caso de Corrientes, se procede a la rescisión contractual del servicio que se está prestando por parte del incumplidor, se hace una confiscación o expropiación de bienes y la propia municipalidad se puede contratar choferes y ponerse a prestar el servicio, hasta tanto se decía un nuevo llamado a licitación. Pero claro, esto es trabajoso, es importante. Se aguanta 4 o 5 días, pasa, la gente lamentablemente se olvida, vuelve a tener el servicio y sigue todo para adelante como estaba hasta ese momento. Con lo cual es una seria preocupación para toda la ciudadanía argentina y para mí en particular por las autoridades que tienen la responsabilidad. Sí, el más perjudicado en esto es el usuario, que de golpe se encuentra sin la movilidad necesaria para todo, para hacer sus compras, para asistir a su trabajo, para volver a su casa. Indudablemente que yo me inclinaría al tema de que hay intereses encontrados, pero también en alguna medida coincidentes en todo este proceso, y que la solución es la tarifa. Es decir, se aprobó una tarifa de 40 pesos por la presión realmente eficaz de 2 concejales del Partido Autonomista y del Partido Nuevo, que dijeron más de 40 no nos movemos ahí, y entonces digamos el oficialismo arrimó también su oferta que era menor. Indudablemente ahora estas concesiones deben tener un plazo, digamos. ¿Habrán vencido los plazos? Sería bueno estudiar y ver, o en una de esas hubo una ampliación de plazo y en consecuencia todavía están dentro del marco. Claro. Pero sería bueno observar y tratar de ver y de corregir, porque si bien esto es un servicio importante, que no se nota tanto, pero como ejemplo, yo digo 5 días sin energía eléctrica o 5 días sin agua y servicio cloacal. Impresionante, imposible, claro, mantener esa situación. Y bueno, y esto se acerca bastante, sí, doctor. Ahora, yo un tiempo estuve en Formosa haciendo mi programa de televisión allá y veía los colectivos que pasaban, eran todos con aire acondicionado, por ejemplo. ¿Seguro? Sí. Todos en Formosa, que es una ciudad mucho más chica que Corrientes, la obligación del concesionario es con aire acondicionado, porque indudablemente con el día de ayer que tuvimos prácticamente no hubo servicio, pero de haber el servicio es casi imposible
soportar dentro de los colectivos, por más que se abran las ventanillas. Todas las concesiones tienen metas y objetivos que se programan a lo largo del transcurso del plazo de la concesión. Claro. Ir incorporando unidades nuevas, paradores también arreglados. Acá ocurrió, se habían puesto 3 o 4 paradores en la calle Salta entre Junín y Irigoyen, que estaban tan mal diseñados que los colectivos se lo pasaban por encima y lo rompieron y nunca más se lo volvieron a establecer. Sí, uno ve las colas de la gente con estos días. Ayer fue un día tope, pero nuestro verano es largo, ¿no es cierto? Y entonces la gente está al aire libre, digamos, recibiendo el sol, esperando los colectivos, las grandes colas. Ahora, ¿no sería prudente, digamos, de ir preparando una nueva licitación con el tema del aire acondicionado, por ejemplo? Bueno, sí, sería interesante poder hacerlo. Obviamente habría que ver y conocer el estado de situación, ¿cómo están en este momento los contratos de concesión, hasta dónde llegan, cuál es la previsión que tiene el Ejecutivo Municipal para renovarlo o no renovarlo, hacer un llamado, pero obviamente sí. Por ejemplo, tengo entendido que en el último llamado a concesión del servicio Chaco Corrientes ya estaba incluido, y por observar puedo aseverar que ya los colectivos están equipados con aire acondicionado en el servicio Corrientes Chaco y viceversa. El interurbano. Interurbano. El interurbano. Ese es un servicio nacional. Bien. Ahora, durante el tiempo que estuviste como ministro, que fueron 4 años, sí, ¿no es cierto?, se presentaron también dentro del esquema interprovincial, porque eso ya... Sí, yo tengo dos anécdotas interesantes para contar, porque bueno, ahora sí es interesante, en aquel momento no fue nada interesante. Cuando se hizo la concesión justamente de la estación terminal de la ciudad de Corrientes, que la ganó un grupo relacionado justamente a los actuales prestadores a los que hacía referencia del servicio urbano, se impuso por primera vez el pago del uso de la terminal por parte de los colectivos que prestaban servicio interprovincial. También para los nacionales. En aquella oportunidad esta gente no quiso acatar la orden, pero la disposición era, si no entras a la terminal y pagás, no entras. Entonces decidieron bajar y subir colectivos pasajeros en la avenida Maipú. Entonces en aquella oportunidad yo era asesor del ministerio, se provoqué el dictado de un decreto en el que se le decía que debían retomar el servicio conforme estaba establecido, y que en caso de no hacerlo se les caía el permiso, la concesión que tenía, y el servicio se iba a entregar a las empresas nacionales que tuvieran capacidad para hacerlo. Obviamente eso significaba el desembarco de las grandes empresas nacionales en Corrientes, con el riesgo de perder los locales en la prestación del servicio. Inmediatamente retomaron el servicio. Y la otra anécdota que tengo cortita es cuando allá entre el 2005 y 2009 se vencieron los plazos, los años de los servicios puerta a puerta, las combi, porque la ley de tránsito de la Nación decía que debían tener hasta 20 años. La mayoría estaba excedida en ese tiempo. Eran más viejos. Eran más viejos. Entonces a partir de ahí se le dijo, señores, ustedes no pueden prestar más el servicio, salvo que renueven las unidades. Que renuevan las unidades. Se hicieron caravanas, ruido, paso por delante de la Casa de Gobierno, por delante del Ministerio, todo muy traumático, pero las empresas no estaban habilitadas a dar el servicio. Obviamente el gobierno se encargó, sacó líneas de créditos baratas para que pudieran acceder a la compra de nuevas unidades, y así de a poco dio una pequeña prórroga, y así de a poco se fue enderezando, pero no el caos total y generalizado, porque yo como ministro no me iba a ser responsable de la rotura de un eje del tren delantero con 20 a 25 personas dentro de un automóvil que no estaba autorizado a circular. ¿Y hoy día está autorizado el puerta a puerta? Sí, está autorizado, está arreglado, pero todas andan con unas unidades, por lo que veo, de muy buen nivel. Sí, ahora indudablemente que la actual estación terminal de ómnibus ya ha sido sobrepasada, es decir, si estamos hablando
yo me animaría a decir que más de 30, 40 años tiene esta nueva, digamos nueva, ¿no es cierto? Esta actual terminal. Muchas veces se ha hablado de reubicar la terminal. Exacto. Y a una de ellas es llevarla sobre la ruta y la avenida Ferrer, se llama allá. Pero yo digo lo siguiente, va a haber que hacer un transporte de allá para acá. Este es un tema pendiente y pasa porque también tenemos una cuestión de cultura que es importante, ¿no? Todo el mundo quiere que todo esté en el centro. Sí. Junín y Córdoba, si es posible, mejor. Así es. Entonces, esto tiene que venir acompañado, como bien lo decís, de un sistema integrado de transporte de pasajeros, para que porque si no también está el costo. A veces el costo de un remis sale más caro que un pasaje de aquí a Empedrado. Exactamente. Entonces el hombre tiene que venir a Empedrado, tiene que tomar un servicio público de colectivo y hacer combinaciones, que también es molesto, pero finalmente es lo que hay. No podemos ya hoy por hoy pensar en una estación terminal en pleno centro. Sí, hoy en día desde la terminal actual al centro tiene que estar arriba de los 100 pesos el remis, sí, ¿no es cierto? 200 pesos te diría, doctor, fácil. Sí, es decir que no solamente es una cuestión de trasladar la terminal, sino también tener en cuenta esto que estamos diciendo, de que hay que buscar la forma de complementar esto, digamos que ya sea con combi más chicas o lo que fuera, pero alguien tiene que estudiar este tema, porque yo personalmente estoy a favor de una nueva terminal, pero estoy en contra de ponerla lejos del centro de la ciudad. Hay muchos terrenos públicos que pueden ser utilizados dentro de una cierta distancia. Bien, esperemos que con esta nueva tarifa tengamos un servicio real y controlado. Controlado, porque falta control en cuanto a la frecuencia también. Uno habla con la que yo no uso. Felizmente no tengo necesidad de usar el servicio público, rara la vez que subo un ómnibus, y gente amiga que me comenta de que tiene necesidad de y que no hay, por ahí están media hora o 40 minutos esperando que pase el ómnibus, que tendría que estar en 10 o 15 minutos de la espera. Esa es un poco la clave. Yo tampoco tengo necesidad, pero tengo derecho y me gusta y lo uso. Así que yo no hablo simplemente por hablar, sino tengo la experiencia de utilizar el servicio. Y es un poco el consejo a las autoridades municipales. Háganse un tiempito algún día, un domingo, para venir de un barrio de afuera al centro. ¿Cuánto tiene que demorar? ¿Cuánto tiene que esperar para saber cuál es justamente la necesidad y las consecuencias de usar un servicio público prestado por la municipalidad? Bien, Marcelo, oye, te agradezco el tiempo que nos has dispensado y los conceptos, porque no hay que quedarse en lo que ya está o lo que estuvo. Exacto. Y lo que pasó o lo que era necesario o suficiente hace 30 años, hoy ya no es más lo mismo. La ciudad, todo ha cambiado y tendríamos que alguien tiene que ponerse a estudiar realmente este sistema de transporte de colectivos, para que a lo mejor llamar a una nueva licitación, como decía Marcelo, si los contratos lo permiten, el estudio, entonces hacer una cuestión. Bien, esperemos que no tengamos nuevos paros por la gente que necesita trasladarse. Está bien. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes.
Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. El otro tema que se está agitando en estos días es cómo solucionar las cuestiones judiciales que tiene la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y una serie de colaboradores, entre comillas, colaboradores de la hoy vicepresidenta de cuando era presidenta, que cometieron hechos ilícitos, que están siendo juzgados. Algunos ya fueron condenados, pero la vicepresidenta, bueno, uno dice la vicepresidenta, y se equivoca por ahí. ¿Cómo me equivoqué? Dije la presidenta. Porque en la realidad, quien ejerce la presidencia es la vicepresidenta, con una actitud por parte del presidente Fernández que da pena. Firma un decreto a la mañana, lo decíamos en el programa anterior, autorizando un aumento del 7% de las prepagas, y al número que tiene el número 2325, por decir, y aparece el 2326 anulando el 2325. ¿Por qué? Porque la presidenta se enojó. Acá no se aumenta nada. Estamos en elección, acá no se aumenta nada. Que el país se reviente, por algún lado va a reventar. Prohíbe la exportación de maíz. El campo se levanta, como con la 125 cuando la presidenta era presidenta, la vicepresidenta era presidenta. Se levanta el campo. Y entonces, ¿qué hace Fernández o el gobierno, o no sé quién llega a quién referirme? Resuelven dejar sin efecto esa situación y van a autorizar un porcentaje para poder exportar. El campo le dice que no, que deje las cosas como estaban, y sigue el paro del campo. ¿Cómo pasó con los colectivos? Pararon los colectivos, hicieron una huelga, o la hacen los patrones o lo hacen los empleados, y suben. El gobierno tiene que dar marcha atrás. Así no se gobierna. Y entonces se le pide al presidente el kirchnerismo puro, le llaman, por no decir que son los montoneros. El kirchnerismo puro le pide al presidente que haga uso del artículo 99 en el inciso quinto. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. Eso es para la acusación por juicio político. Es decir, que va a tener que, si es que el presidente dijo que no va a indultar
Pero así como dijo que no va a indultar, mañana dice que va a indultar. Quieren el indulto de Vudú, condenado por la Corte Suprema. Hay otros condenados, que el que era ministro de Obras Públicas de la Nación. Y ya están los juicios contra la presidenta, contra la vicepresidenta, perdón. Entonces, son sujetos a la justicia, a jurisdicción federal. Es decir, que hacer una cuestión parcial, porque todo ese gobierno anterior, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está dentro de la jurisdicción federal. Y el presidente ahí se revela un poco y dice, no, yo no voy a indultar. Si quieren que el Congreso sancione una amnistía general. La amnistía es una ley que sanciona al Congreso por la cual se perdonan todos los delitos. ¿Qué le parece? No va a haber más juicios contra Cristina, no va a haber más juicios contra Vudú, no va a haber más juicios contra el ex ministro de Obras Públicas, nada. Y se va a tratar la amnistía. En el Senado, el kirchnerismo duro tiene mayoría, pero en diputados no. En diputados puede llegar a trancarse, puede llegar a trancarse la amnistía, siempre y cuando un grupito de 8 o 10 senadores que van en busca del rédito están o no están con el gobierno. Por eso es la importancia que tienen las elecciones de este año, que se elige la mitad de la Cámara de Diputados. Yo dije alguna vez, y lo sostengo, para mí es más importante por todas las consecuencias que puede traer la elección de diputados nacionales en todo el país que la elección de gobernador de la provincia. Usted dirá que estoy loco. Puede ser. Pero ¿por qué digo esto? Si el gobierno, si los montoneros tienen la mayoría del Congreso y mañana aparece un gobernador en Corrientes que no es del palo, que no es justicialista ni peronismo duro, ¿qué pasa? Se lo interviene, el Congreso lo interviene, si es que tiene mayoría en diputados. En el Senado la cosa no va a cambiar, son 7 provincias que eligen senadores, Corrientes es uno de ellos. Son 3 senadores, hay 1 opositor y 2 oficialistas con el gobierno nacional. ¿Qué puede ocurrir? Que en vez de 1 y 2 sean 2 y 1. Pero será alguna otra provincia de esas 7. No es todo el país el que elige senadores. Entonces, yo le pido desde este programa a los partidos políticos. Yo fui político y sigo siendo político, fui diputado también, provincial. Yo le pido a los partidos, pongan los mejores hombres, las mejores mujeres en los cargos de diputados nacionales. Pongan lo mejor, el esfuerzo mayor en la elección de diputados nacionales. Bien. Terminamos un programa más de las provincias también existen. Y sí, las provincias también existen en esto que es la Constitución Nacional. En los hechos somos un país unitario.
Hasta el próximo programa.